El hombre se descubre a sí mismo cuando se mide con el obstáculo, dijo Michel de Saint-Exupéry, un piloto de la época pionera de la aviación que antes de morir ejerciendo su pasión por volar nos dejó El Principito para contarnos lo que pensaba un hombre solo entre el cielo y la tierra. Pues bien, esos pilotos que nacieron con el siglo XX, ahora para la mayoría de la gente no son más que un recuerdo con cazadora de cuero gastado y unos aviones muy bonitos que hoy en día solo se utilizan, si acaso, para juegos deportivos. Y sin embargo, su lucha contra el obstáculo, trágica en muchos de los casos, ha hecho posible que el avión sea el medio de comunicación más rápido y estadísticamente el más seguro. De estos años, unido a la competencia industrial por acortar distancias entre unos países y otros, han hecho por otra parte del piloto un técnico cualificado en el que su afición a volar no le convierte en un aventurero, sino en un profesional encargado de la seguridad de millones de personas. Que no sin cierto temor a separarnos del suelo, necesitamos del avión y su velocidad. Ya la palabra aventura no parece tener mucho sentido en cualquiera de los componentes de una tripulación de un vuelo regular con pasajeros, y sin embargo su afición a volar es para la mayoría de ellos el centro principal de su profesión. Quizás sea porque la palabra aventura es mucho más amplia de lo que parece. El hombre se descubre a sí mismo cuando se mide con el obstáculo, dijo Michel de Saint-Exupéry. Y antes de nada empecemos por el principio. Lo que hace posible que un avión sea capaz de realizar este tipo de vuelo transatlántico en unas líneas regulares.
Tengo entendido que hay una serie de revisiones que se hace a los aviones cada cierto periodo de tiempo. Todas esas revisiones se hacen aquí en los hangares, ¿y por qué? Las revisiones que se hacen a los aviones comienzan primero por una que es básica, que se hace nada más que llegar el avión a tierra. Esa se hace en el propio aeropuerto incluso. Pero luego ya, dependiendo de las horas de vuelo, cada 100, 500, 1000, 5000 horas de vuelo se hacen un tipo de revisiones que se llaman A, B, C o D, se denominan por letras, y esas ya es necesario que el avión se meta en el hangar, y además no puede salir a volar si no se hacen esas revisiones cuando el avión alcanza a tener esas horas de vuelo. En este avión en concreto, ¿qué es lo que se ha hecho? En este avión se ha realizado una revisión que es un poco especial, porque es la mitad de una D, en la cual lo que nos manda precisamente es básicamente realizar la revisión de la cabina. Se aprovecha y se hace también revisión de bastantes elementos, pero básicamente el que marca la revisión que se hace en este avión es los elementos de la cabina. Ha estado durante 4 semanas haciéndosele la revisión que se llama IL.
avión, como pueden ser los motores o la cabina, ¿también se revisan aquí en los hangares? Las partes más importantes del avión llevan su control individual por horas de vuelo, y tenemos unos talleres especiales para hacer a cada pieza, a los motores por ejemplo, unos talleres especiales para hacerles sus revisiones particulares y privadas de ellos mismos. ¿Qué operaciones se efectúan en un motor más o menos, desde que entra en este taller hasta que sale? Bien, el motor se desmonta del avión bien para sufrir una revisión programada o bien por alguna avería que se haya detectado en el propio avión. Entonces, una vez bajado de allí, se trae a este taller de motores. Aquí un comité técnico decide la extensión de los trabajos que se van a efectuar. El motor se empieza a desmontar, primero por módulos o subconjuntos, y después esos módulos en sí mismos hasta pieza a pieza. Esas piezas pasan a una sección de limpieza que tiene por objeto el poder verificar en ellas una inspección dimensional, de grietas, de corrosión, etc. Como resultado de esa verificación, esas piezas se clasifican en útiles, inútiles y reparables. Las útiles pasan nuevamente al proceso de montaje, las piezas reparables se reparan según unos procesos ya que están establecidos, y las piezas inútiles pues se tiran a la chatarra y se sustituyen por piezas nuevas extraídas del almacén. Ahí ya comenzamos otra vez el proceso inverso de montaje del motor, primero en subconjuntos, en módulos, y finalmente el motor completo. ¿Hasta qué punto se puede despiezar un motor de las dimensiones que tienen estos? Totalmente, pieza a pieza. Hasta el último tornillo que tenga. Hasta el último tornillo. ¿Cuánta gente más o menos viene a trabajar en este sitio? Entre mano de obra directa y personal técnico y de oficina, alrededor de 800. ¿Los motores que vienen aquí vienen ya con un daño concreto o simplemente por motivos de seguridad se traen aquí para revisarlos totalmente? Pueden venir por las dos cosas. En algunos, los motores tienen unos tiempos límites a partir de los cuales hay que bajarlos para hacerle una inspección preventiva, incluso aunque estén funcionando correctamente. Cuando se produce una avería antes de llegar a ese tiempo límite, pues entonces evidentemente se desmontan antes. Cuando un motor ya se ha montado aquí en el taller, ¿directamente se pone en el avión o sufre algún proceso más? No, de aquí lo mandamos al banco de pruebas. En el banco de pruebas se rueda el motor, similarmente a como se haría en el avión, y ahí se comprueban todos sus parámetros de una manera exhaustiva para tener la completa seguridad de que cuando se suba al avión todo va a funcionar correctamente.
una vez que esas revisiones ya se han hecho aquí en los hangares en el avión, ¿es imprescindible que haya un vuelo de pruebas o puede salir directamente ya el avión a volar normalmente? Normalmente, por hacerle una revisión a un avión no es necesario realizar un vuelo de pruebas. Solamente cuando esa revisión es la E, que es de gran parada, en donde el avión ha salido completamente diferente a como entró. Hay, sin embargo, una serie de operaciones que obligarían a realizar un vuelo de pruebas si se hicieran en algunas de las revisiones que hemos mencionado. Por ejemplo, el cambiar más del 50% de la potencia de los motores de un avión. La iluminada y extinguida sobre 5 nudos, o sea que... Bueno, ahora que viene la estabilización a la avión 3, ¿sabes? Punto por ¿a qué velocidad? No, la estabilización ahora como estaba. O sea, como está, con esta condición que está, a ver qué estabilización. No, tiene aquí 100... 73, la velocidad que tenemos es la que tenemos ahora actualmente. Estaba bien, ¿no? Cuando esto estaba bien el estabilizador, ¿no? 50, 40, 30, 20... Y antes de comenzar una presentación, nuestra historia girará en torno a un vuelo regular entre Madrid y Río de Janeiro, elegido por su representatividad en la comunicación aérea, el vuelo transatlántico a bordo de un DC-10. Durante las 10 horas de viaje, Rafa ha charlado con cada uno de los componentes de la tripulación. También veremos otras formas de volar: vuelo acrobático, vuelo en ala delta en Río de Janeiro, vuelo en globo. Brasil brasileiro, mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelo salão da No, Gallo, hola. ¿Qué? ¿Ya tenéis preparado ahí? ¿Bien? Bueno, más o menos. No hay mucha... Vamos a empezar Pues primero saluda con el tiempo. De acuerdo. ¿Cómo están los terminales? Pues respecto a ruta,
tenemos la vaguada esta con chorro subtropical por esta parte que te puede dar algo de turbulencia entre la sal y el Ecuador. ¿Cuántas? Resto de ruta del orden de cizalladura de 4K aproximadamente. 4K aproximadamente. Si pueda es por giro de chorro y componente negativa principalmente en esta parte. ¿Eh? De las rutas 6 integradas, sobre las 6 que hay, prácticamente hoy da lo mismo volar vía Lagos, o sea, haciendo la salida Cáceres, Lagos, por la UA23, luego después integrarte ya a Gando y luego seguir por la UA23. Da exactamente lo mismo que por la ruta normal, la 94, que es vía Sevilla, Upper Blue 14, Gando y el resto Sal, Pampo, Fernando de Noroña, Recife, UG1. ¿Tiempo? La diferencia de una a otra son aproximadamente 9 minutos, sería por la más larga. ¿A qué nivel? No, 2.9 porque el peso no lo permite subir más, 2.9, 3.1 y luego ya después hace la subida a 3.50 en la isla de la Sal. Vale. 10 horas de vuelo justas, además hoy no hay trampa, o sea, son 10 justas. Hay 250 pasajeros, 4 toneladas de mercancía. El peso está un poco, no es crítico, no es realmente un peso crítico ni una salida crítica, pero sí es, por ejemplo, tenemos el estudio de pesos. ¿Qué viento están dando aquí en Barajas? Variable, prácticamente del sur, de 180 a unos 5 o 6 nudos, o sea que puede utilizarse perfectamente. Está operativa. En cuanto a la ruta, después de lo que ya os ha dicho Pedro, Gel, no hay nada, inclusive el vuelo es muy estable, no hay caída de pausa, ya se ha visto en las topografías. ¿Qué componente de viento da? Unos 34 nudos de viento en cara, sí. O sea, un viento en contra, a nivel 350 y si tuvieses que quedaros a 310 serían 32 nudos. ¿Hay más prácticamente. tráficos o no? No, únicamente Barik, que sale una hora más tarde que nosotros, y un sobrevuelo vía Lisboa de KLM. ¿Sabes todo lo que hay? Bueno, una cosa que me interesa, peso al despegue que vamos a tener. Sí. Lo previsto 249.000 kilos redondeando, 238.900. Entonces, kilo más, kilo menos. avisar allí a embarque que chequeen todos los equipajes de mano. El peso me interesa. ¿Y el consumo que vamos a tener? El consumo son 84.900 kilos. Ya en el área de Brasil, es un poco eso, en Porto Alegre, un cambio de salidas, cambio de denominación de alguna frecuencia de control, y ya en Recife un cambio de intersección en el TMA de Recife. Después ya en Río, en los anexos 1-2, un cambio también de frecuencias y también un obstáculo en la prolongación del eje de la pista 0927. Es una cosa normal, o sea, no hay nada. Vale. Muy bien. Gracias. Feliz viaje, ¿eh? Hasta la vuelta. Hasta la vuelta. Adiós. Adiós, Perico. Hasta luego. Bueno. Pronto. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cistrosa, de olhar indiferente. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar. O Brasil. Buenas noches. Soy el comandante Otaño, encargado de efectuar el vuelo de Madrid a Río. Iré ayudado por el señor Bayo, el copiloto, y el ingeniero de vuelo, el señor Saturnino. Vamos a empezar el vuelo, primero haciendo el chequeo de cabina. Vamos a chequear únicamente los instrumentos de vuelo, ya que el ingeniero de vuelo anteriormente ha hecho todo el chequeo primordial. Es decir, empezamos y llevamos con un poco de retraso para no retrasarnos más. Vale. Fast. Fast. Speed medio punto fast. Slow. Slow. Speed medio punto slow. Buenas noches, señores pasajeros. El comandante Otaño y su tripulación les damos la bienvenida a bordo de nuestro avión DC-10 Costas Cantábricas, en nuestro vuelo de Iberia 995 con destino Río. Ahora vamos a proceder a pedir permiso para el rodaje. 995, punto de espera, pista 01. Autorizamos haciendo. ¿Viene por ahí? Libre por ahí.
Señores pasajeros, siguiendo las normas internacionales de aviación civil, les rogamos lean detenidamente las instrucciones de seguridad que encontrarán situadas en la bolsa delante de su asiento. Por favor, consúltenos si tienen alguna duda. Muchas gracias. En caso de esterilización de la cabina, las máscaras de oxígeno saltarán automáticamente en un departamento situado delante de su asiento. If necessary, oxygen mask will drop automatically from the compartment in front of your seat. Vamos a efectuar el chequeo de mandos. Adelante, Manolo. Vale. Wheel left. Check it. Center. Wheel right. Check it. Para inflar el chaleco se tira enérgicamente de los dos botones. Voy a dar el chequeo que el briefing de despegue que se da en todos los vuelos, recordando las maniobras y las alturas que hay que mantener en caso de que tengamos un fallo de motor o algún otro tipo de fallo en el momento más crítico del despegue, después de pasar V1. Manolo. Antes de V1, si tenemos algún fallo del avión, nos quedaremos en el suelo. Recibe. Iberia 995, alinear y mantener pista 01. La torre de control nos ha autorizado a entrar en la pista 01 y a mantenerlo. No podemos despegar ahora porque vienen dos aviones sin corta final para la pista 33. Cuando hayan tomado estos aviones nos autorizarán al despegue a nosotros. Before takeoff, checklist. Vale. Take off data. Confirm. Confirm. Packs off. Annunciator panels. Normal. Normal. Brake temperature 25 grados aproximadamente. High intensity lights. High intensity light on. Ignition continuous A. Iberia 995, listo. Nos han autorizado a despegar. Vamos con ello. Relojes. Puestos. Apuéstalo, Manolo. Ponme la mano en el hombro. Está correcto. 80 knots. V1. Rotación. Gear up. Gear up. Heading select. Heavy select. Lights out. Iberia 995, cambio 133, principal 2 aviones. 133, hasta luego. Flying power. Flying power. Vertical speed 500. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil. ¿Son las mismas las atribuciones de un comandante que las de un capitán de un barco? Como la aviación inicialmente, todas sus leyes fueron copiadas de la Marina, se llama aeronave, aeronavegación. El aire es un fluido, menos denso que el mar, menos denso que el agua, pero es un fluido también. Luego aquí estamos navegando y un barco está navegando. Entonces, viene dado así, como se copiaron las leyes, se copiaron las denominaciones también.
Se copiaron las denominaciones y se copió también una parte de las responsabilidades y muchas de las atribuciones y del mando que puede ostentar un capitán de barco. La historia de la aviación es muy reciente. Parece que los pilotos, cuando nació la aviación, eran más consabidos por su valor que por otra cosa. Hoy en día es la técnica la que parece que los lleva por delante. ¿Hasta qué punto la afición es hoy en día la característica más importante para volar? Bueno, mira, como en todas las facetas de la humanidad siempre ha habido unos pioneros y otros que han seguido a estos pioneros. No quiere decir que los pioneros hayan tenido ni más ni menos afición, ni más ni menos valor al iniciar un camino. Han sido más arriesgados, no cabe duda. Desconocían este camino, desconocían este mundo. Eran unos artistas del vuelo. No contaban con la técnica que contamos hoy en día, no cabe duda. Los aviones tenían unos puntos críticos de vuelo muy reducidos. Estaban ellos solos ahí arriba y eran, aparte de pioneros, eran los que experimentaban. Hoy en día, no cabe duda, estamos jugando con esta maravilla que veis aquí. La técnica la estamos aplicando, pero para usar de ella. ¿Cómo usamos la técnica? Para poder subir más altos, para poder ir más rápidos. Es decir, para aprovechar algo que el hombre ha descubierto para su servicio. Pero no cabe duda que el sentido del vuelo, el que tenían aquellos pioneros y el que tenemos nosotros ahora mismo, es el mismo. Yo estoy disfrutando ahora mismo volando y cada vez que vuelo, pues quizás no es seguro, no es tan arriesgado, pero desde luego lo que sí te puedo decir es que la ilusión se sigue manteniendo, si no se habría acabado el vuelo. Y las posibilidades de opinar y de reflexionar y de tomar decisiones hoy en día, antes tenían que tomar una decisión, la de irse al aire y la de tomar tierra. Hoy en día esas dos decisiones hay que tomarlas, la de irse al aire y de tierra. Más aparte, un sinfín de decisiones más a la que nos obliga la atención de toda esta tecnología. Esta tecnología nos esclaviza un poco, al mismo tiempo que la usamos, nos esclaviza en la atención que nos exige. Pero esto es en cuanto a la parte técnica. Habrá que diferenciar lo que es el uso y el mantenimiento y la atención de la tecnología y lo que es el sentimiento de volar. Ahora mismo, si nos empezasen a quitar instrumentos y mandos, seguiríamos volando. El avión volaría con la misma seguridad. Nosotros teníamos que esforzarnos más, teníamos que prestar más atención a los instrumentos limitados que nos iban quedando. Pero seguiría existiendo, la aventura de volar seguiría existiendo. Estamos en el aire, y el aire no ha cambiado de los primeros pioneros hasta ahora, es estar en el aire. Los pioneros estaban levantando el primer vuelo histórico, por ejemplo, como anécdota, pues la longitud de este vuelo era la longitud que tiene este avión, exactamente, como anécdota. Hoy en día, claro, nos parece muy normal venir de Madrid a Río de Janeiro en 10 horas. Esto se ha conseguido a base de técnica, pero el vuelo sigue siendo el mismo. Venimos a 35.000 pies de altura, yo creo que estamos en el aire, estamos efectuando un vuelo, y el vuelo en sí es estar en el aire y ir suspendido de una máquina con mayores o menores posibilidades, pero es el vuelo. Joaquín, yo creo que se consigue a base de una técnica y de otro factor que me parece que tiene su historia como muy legendaria, casi caballeresca, que es un sentido del deber, caracterizándolo al piloto que va más allá de la propia disciplina. ¿Hasta qué punto es cierto? Bueno, al volar siempre se le ha rodeado, no sé, de una aureola, un sentido de romanticismo, un sentido caballeresco. No cabe duda que en el aire hay caballeros igual que los hay en tierra. En cuanto a la disciplina esta, ten en cuenta que por encima de todo, cuando se vuela, por encima de todo está el vuelo. Es la cota superior, la filosofía superior. Y después está el servicio al vuelo. ¿Qué tipo de preparación necesitáis? Nos están preparando para cubrir desde la más pequeña normalidad en un avión hasta una de las emergencias que se pueden llamar más sofisticadas,
como es el fuego en un motor, por ejemplo, en el momento del despegue. Fuego de motor 2. Fuego del 2. Lista, procedimiento, fuego en un motor. Lista de fuego. Sigue la lista, por favor. Vale, de acuerdo. Fuel lever 2 off. Off. Fire handle 2 down. Down. Clock. Tiempo. Esperando 10 segundos. Madrid Mediador 09, tenemos fuego en un motor, vamos a proceder viento en cola. Derecha para la pista 33. Alt. Dispara una botella. Al puesto. Solicitamos el aterrizaje en emergencia para tomar la pista. 33 de Madrid. Vale, venga. He disparado una botella. De acuerdo. Esperando. Pendiente de los 30 segundos. Tenemos velocidad de flaps cuando quieras. Flap 0. Flap 0. Tenemos velocidad de slat. Slat retract. Retract. 30 segundos, disparo segunda botella. Disparamos segunda botella. ¿Continúa el fuego? De Afirmativo. momento continúa. Avisarme cuando se apague el fuego. Atento a la posible evacuación. Continúa. Vamos a ver, todavía Se ha se ha apagado. Se ha apagado la lista. Lista de fuego en un motor. Engine fire or damage. Battle number 2 idle. Idle. Fuel lever number 2 off. 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 Fire handle number 2 down. 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 Clock start. Arranqué. Sí. Agent 1 discharge. Descargué una botella, esperé 30 segundos, descargué segunda botella. De acuerdo. El fuego se ha apagado. Bueno, pues como has visto, hemos resuelto una emergencia que posiblemente será de las que colocan a las tripulaciones o colocarían a las tripulaciones en una situación más crítica. Concretamente ha sido una pérdida de compresor de motor, que es una avería gravísima de motor, y a continuación, a los pocos segundos, se ha incendiado el motor. Eso en un despegue supone pues lo peor que puede ocurrir a una tripulación. Se ha resuelto pues con un procedimiento adecuado que hay, está estudiado y con una coordinación en cabina, que es de lo que se trata de inculcar a las tripulaciones que vienen al simulador. Exactamente, ¿qué es un simulador de vuelo? Bueno, pues un simulador es, como has visto, una reproducción cuasi exacta de lo que es la cabina del avión. Reproduce exactamente los sistemas, la manera de operarlos, la navegación y cualquier tipo de maniobra que se pueda realizar en el avión este. ¿Cada avión tiene su simulador? Sí, por supuesto. Cada avión tiene su fisonomía propia, sus instrumentos específicos de ese tipo de avión. Entonces, para entrenar a las tripulaciones de estos aviones tienen que tener la reproducción exacta. Y por lo tanto, pues el A300 tiene el DC-10 tiene el suyo propio y todos los aviones de las flotas de Iberia. Lo que se ha visto es, por ejemplo, a ojos externos y profanos, que el segundo y el oficial de vuelo parece que son los que accionan más el avión y el comandante es... Bueno, me alegro que me hagas esta pregunta, porque de lo que se trata aquí es de coordinar el trabajo de la tripulación de tal manera que el reparto de la tarea sea exacto y el hecho de volar el avión lo lleve uno, el de hacer y mover los interruptores otro y el de seguir la lista del procedimiento otro, pero todos dentro del trabajo coordinado del grupo que es la tripulación. Y con todo tipo de seguridades y de riesgos eludidos, el volar es una aventura. El riesgo no se ha conseguido nunca anular por completo al 100% el riesgo. El riesgo, existe el riesgo mecánico, el fallo de cualquier elemento del avión, o puede existir el fallo de un elemento de un coche, o de un tren, o de cualquier medio mecánico. Lo que sí puedo asegurar que en aviación el tratamiento de los aviones es de mimo. A los aviones se les mima. Las compañías se gastan cantidades impresionantes de dinero para mantener a sus aviones en lo que se puede llamar hoy en día el 100% de las seguridades conocidas o de los medios para conseguir estas seguridades.
vuelos nuestros largos, de más de 8 horas y de noche, la tripulación suele ir reforzada. O sea, va un comandante, 2 segundos pilotos y 2 ingenieros de vuelo. Esto se hace a efectos de cansancio, a efectos de que uno descanse, para que no sea tan pesado. ¿Y normalmente cuándo va solamente un segundo en vuelos largos? Bueno, un segundo, si por ejemplo viniera un radionavegante, iría un segundo nada más. Lo que pasa es que la función de comunicaciones la llevaría el radionavegante, ¿no? Pero en este avión no existen, entonces lo que hacemos es que lo suplimos los segundos. ¿Y por qué 2 segundos y un comandante? Bueno, lo ideal sería que fuéramos 2 y 2, ¿no? Pero, en fin, está muy bien reforzado con 2 segundos y 2 mecánicos, y el turno que hacemos de descanso es suficiente para cumplir el vuelo. Luego, ¿un segundo pilota alguna vez? Sí. El vuelo va siempre bajo la responsabilidad del comandante. Pero la norma general que se suele seguir es que las funciones de pilotaje las hace una vez el comandante, otro salto lo hace el segundo, otra vez el comandante, a efectos de estar completamente entrenados en el pilotaje. Incluso en emergencias, pues en las funciones específicas de cada uno, muchas veces no se dice si es el comandante o es el segundo el que tiene que hacer cierta acción, sino piloto volando o piloto no volando. Sí. Oye, ¿tú cuántas horas de vuelo llevas o cuál ha sido tu proceso para llegar a ese segundo? Horas, no sé, no las llevo contadas, no me acuerdo, pero deben andar por las 11.000. Proceso, hay muchos caminos para llegar a ser piloto. Lo que sí es cierto es que tienes que tener un mínimo de títulos, comercial, instrumental, etcétera, para poder acceder a una compañía aérea. Ese mínimo se consigue bien en el ejército, bien en aeroclubs o escuelas de aeronáutica, la Escuela Nacional, o en fin, por medios particulares. Los caminos son difíciles. Hay un aparato ahí que le llamáis el inercial. ¿Me puedes explicar un poco qué misión tiene? Te voy a explicar básicamente un poquito lo que es. Sí. Para navegar por el mar, cuando no se tiene ayudas de tierra, pues antiguamente se utilizaban las estrellas, como los barcos igual. Y a raíz de los vuelos espaciales, pues se creó un sistema de navegación que está basado en unos acelerómetros. Es una especie de computadora que le metes unos datos de referencia del punto de origen, y a partir de ese punto de origen te mide todas las distancias que te has desplazado, te mide tu velocidad, el viento que tienes en altura. Vas insertando una serie de puntos por donde quieres pasar. Estos puntos son en latitud y longitud. Y bueno, pues basándote en lo que es unos acelerómetros que te computan una serie de datos, pues te lleva por esos caminos y no necesitas ayudas de tierra para navegar. Este sistema, pues nosotros llevamos 3, revolucionó realmente la navegación en las líneas aéreas. Es de una precisión. ¿Qué modifica en tu forma de llevar el avión? Bueno, modifica en que conocemos, la rapidez, sobre todo la exactitud en la navegación, con lo cual permite que las rutas en el Atlántico pues se pueden ajustar más, las distancias entre aviones que llevan inercial pues realmente pueden ser más cortas, agiliza mucho el tráfico. Con lo cual, menos posibilidad de riesgo todavía. Oh, por supuesto, y una seguridad en la navegación impresionante. En un vuelo de tantas horas a lo mejor tenemos un error de 2 millas. Entonces, la seguridad por lo visto es casi, no 100%, pero se habla de 90 y tantos por ciento, diría yo, sí. ¿Eso te influye a ti como piloto a la hora de pilotar? Es decir, que si tu afición comenzó posiblemente por el hecho de ser un reto, el volar por encima, llegas ahora en un momento en el que todo está casi asegurado, ¿cómo te influye a ti a la hora de...? Bueno, me influye porque el pilotar un avión de estas características, te diré que es lo que tú decías, un reto. Yo empecé en una avioneta, entonces el ir creciendo en cualquier profesión con material moderno siempre es bonito, ¿no? Y cuanto más seguridad tienes, más a gusto vas, más a gusto trabajas. Incluso que se complique la navegación, que te den más medios, a mí lo que me resulta es un reto que además va evolucionando por días. Tienes que adaptarte, casi corre más la técnica que tú. Y tienes que estar constantemente en una evolución muy agradable, muy profesional.
Oye, hay una pregunta que siempre me he hecho, ¿no? Cuando uno se sienta en el asiento donde tú estás, no de noche porque no vemos apenas, pero sí de día, ¿se siente uno privilegiado de estar donde está? Sí. Es una sensación que yo no cambiaría por nada. Es una sensación que te da un modo de ver las cosas, quizá un punto de vista muy elevado, un poco romántico, ¿no? Y eso es difícil de conseguir hoy en un trabajo. Yo estoy feliz con lo que hago y esa sensación es única. 3, spot wind 270, diagonal 50, and fuel remaining 41.7, over. Roger, will do. Ya está. Oye, ¿qué has hecho ahora? Pues mira, es que estamos prácticamente pasando el Ecuador y estamos en contacto con Dakar, es una de las estaciones de control que sigue nuestro vuelo, y le he dado una posición. Exactamente le he contado dónde estamos, qué altura tenemos, qué tiempo estimamos para la posición siguiente, y luego las condiciones meteorológicas que sobre todo en esta parte, en el Atlántico Sur, se utilizan para apoyo a los demás vuelos. Le he dado el viento, la temperatura, nada, unos datos meteorológicos. ¿Normalmente eso lo puedes hacer solamente tú o lo puede hacer también un ingeniero técnico? Normalmente la labor de comunicaciones depende o recae casi siempre en el segundo piloto, en estos vuelos, en esta flota. Si hay un radionavegante a bordo, pues lo daría el radio, pero vamos, normalmente lo damos nosotros. Normalmente tú con tu trabajo intentas con el tiempo o con los años llegar a ser comandante. Sí, bueno, la meta profesional por supuesto es llegar a ser comandante, y de hecho el final de la profesión es como comandante. El paso de segundo es una época en la que vas adquiriendo experiencia, conocimientos, para en su día llegar a comandante. Claro. ¿Hasta qué punto puedes tomar tú como segundo opiniones y responsabilidades dadas ya los mandatos o las órdenes del comandante? Bueno, hay una serie de funciones que están perfectamente establecidas, entonces las decisiones son siempre del comandante. Lo que ocurre es que el comandante puede, de hecho, consulta, a veces depende del vuelo. El segundo no es un mueble que va aquí, el segundo es un hombre con opinión, y esa opinión pues muchas veces es requerida por el comandante pues ante un problema o una situación determinada, pero siempre la responsabilidad final es suya. ¿Volar como segundo tiene aventura? Por supuesto que sí, en esta máquina también, claro. Normalmente tú estás aquí por una gran afición o por un gran deseo de trabajar, de ganarte la vida por un trabajo. Bueno, evidentemente por las dos cosas. Yo creo que el 100% de los pilotos están aquí por afición. Ese es el primer paso. Que luego el trabajo sirva, como es lógico, para ganarte la vida, pues mejor que mejor. O sea, si yo este trabajo lo hago encantado. ¿Si te pagaran mal? Si me pagaran mal, seguramente lo haría exactamente igual. Vamos, seguramente no, lo haría exactamente igual. Lo que ocurre es que además tengo la suerte de que me pagan bien. ¿Cómo alimentas tu afición? ¿Viajando? Es decir, volando, leyendo libros. No. Mi afición aeronáutica la alimento en principio trabajando en una línea aérea, y luego de una forma secundaria, o si no secundaria al menos como un hobby, practicando el deporte aéreo, claro. ¿El deporte aéreo es un deporte o es un estudio? Bueno, realmente el deporte aéreo es lo que pasa es que dentro del deporte aéreo hay hasta 7 especialidades, y yo he practicado 3 de una forma más o menos frecuente, 2, y de una forma con absoluta dedicación 1. ¿Cuál es? La acrobacia aérea.
Actualmente, la cantidad de estudios y de materia, de conocimientos que te llegaron cuando tú empezaste a trabajar sobre la aeronáutica, ¿los sigues ahora, digamos en plan teórico, llegando arriba? Aumentando. Sí. Bueno, este trabajo siempre tiene una necesidad evidente, y es la de estar renovando continuamente tus conocimientos. O sea, ten en cuenta que esta industria es la punta de lanza de una tecnología avanzadísima. La diferencia entre un avión como el que estamos volando ahora, que puede considerarse de lo más avanzado, la diferencia entre este avión y el que puede existir dentro de 5 años está aquí ya, que con el nuevo display de instrumentos, con la nueva tecnología de cabina, la nueva filosofía de trabajo en cabina, es tremenda. Entonces aquí tienes que estar renovando continuamente. De hecho, nosotros las pruebas que te vienen haciendo cada 6 meses te van llevando directamente hacia esa renovación, sin la cual esta industria se pararía, claro. ¿Me dejas hacerte una pregunta un poco de tontorrón? ¿Qué diferencia hay entre un piloto segundo comandante, tal como hoy en día estáis preparados, a un astronauta? Bueno, pues mira, te podría decir que este instrumento que va aquí, este es una copia fiel, absolutamente fidedigna del Gemini. Era el segundo programa, después del Mercury vino el Gemini. Esto salió del Gemini. Gran parte de toda la tecnología que aquí llevamos corresponde al proyecto Mercury, algo del Apolo incluso, y entonces lo que es absolutamente diferente es la preparación de un astronauta y la preparación que podemos tener nosotros. Sería casi como comparar a un piloto de un Curtiss de los años 40 con un piloto de DC-10. Lo que ocurre es que manejamos una filosofía muy parecida, nos movemos en un entorno muy parecido, pero la preparación sí es completamente diferente. No tenemos ni las mismas necesidades ni resolvemos los problemas de la misma forma.